A esta hora, las tropas israelíes se enfrentan en el sur del Líbano contra Hezbollah, según anunció el grupo chiita. Esto después de los bombardeos sobre el sur de Beirut, donde Israel emitió una orden de evacuación inmediata. La ofensiva también continúa en la Franja de Gaza. Israel ha matado al menos 29 palestinos este viernes. Medios de comunicación israelíes informaron hoy también que se reanudaron los lanzamientos de cohetes por parte de combatientes palestinos. Y en Haití ya son 70 las víctimas mortales confirmadas por la matanza de este jueves a manos de la pandilla de alias Barbecue. La ONU insiste en la necesidad de frenar la espiral de violencia en este país en el que está desplegada una misión policial internacional. Y en nuestra sección de cultura hablaremos de dos películas. La muy esperada secuela del Joker, Folie à Deux, que pone a cantar y a bailar a un icónico dúo de supervillanos interpretados por Joaquín Phoenix y Lady Gaga. Y también sobre Robot Dreams, la cinta de animación nominada a un premio Oscar que logra emocionar con su delicada historia de una amistad entre un perro y una máquina. Nuestra periodista especializada en temas culturales, Lea Giurel, nos contará más. Y en economía hablaremos de la empresa pionera en la fabricación de recipientes de alimentos y utensilios de cocina Tupperware. La compañía estadounidense se declaró en bancarrota recientemente y hoy dedicaremos este espacio para analizar la quiebra de la empresa, lo que salió mal y las lecciones que deja para las startups. Junto a Juan Pablo Lucumí revisaremos en minutos. Empezamos. Vamos a empezar en Líbano. Hezbollah reporta que a esta hora se llevan a cabo enfrentamientos en el sur del país entre sus combatientes y tropas israelíes, las cuales también estarían tratando de infiltrarse en una ciudad libanesa. Estas batallas seguirían a los nuevos bombardeos de Israel sobre el sur de Beirut, donde se emitió una nueva alerta para que los residentes se evacúen de inmediato. Cientos de personas están desplazadas forzosamente al centro de la capital. Este viernes, el ejército israelí también dijo haber golpeado la sede central de inteligencia de Hezbollah y anunció haber matado en los ataques de ayer, jueves, al jefe de comunicaciones de la organización. De hecho, Israel asegura que hasta el momento ha matado a unos 250 combatientes de la milicia libanesa, mientras el gobierno de Beirut informó que en total el ejército israelí ha causado la muerte de cerca de 2.000 personas desde que escaló su ofensiva contra Líbano. Por otro lado, Hezbollah habría lanzado este viernes 100 cohetes contra territorio israelí, nuevamente según lo comunicado por el ejército de Israel. Al mismo tiempo, Israel dijo haber lanzado un ataque a lo largo de la frontera entre Líbano y Siria, lo que provocó el cierre de la carretera entre ambos países, un cruce clave para cientos de personas que intentan huir de los bombardeos. El gobierno israelí argumentó que dicho paso estaba siendo utilizado por Hezbollah para transportar equipo militar. Ampliamos en el siguiente informe. Ubicado a solo 45 kilómetros de Damasco, se trata de uno de los principales pasos fronterizos entre Siria y Líbano. Ahora cráteres cortan esta importante carretera. La ruta de Masna fue blanco de bombardeos israelíes la noche pasada. Como puede ver, queríamos transportar gente a Siria, pero la carretera está cerrada justo frente a nosotros y no sabemos qué van a hacer con el derrumbe, si lo van a arreglar o no para que la gente pueda ir allí y venir. En estas últimas semanas, más de 180.000 personas huyeron las bombas israelíes pasando por la ruta de Masna. Este itinerario es aún más crucial, ya que muchos vuelos han sido cancelados y las vías marítimas son costosas. Pero Israel justifica sus ataques, sosteniendo que también está utilizada por Hezbollah para transitar armas. Por su lado, las autoridades locales llaman la atención sobre las consecuencias humanitarias de bombardear esta ruta. Consideramos que este paso es vital para la región de la Bekaa y para todo Líbano, ya que es el único paso humanitario que queda para que los desplazados sirios y libaneses puedan dirigirse a Damasco huyendo de los bombardeos israelíes. Más de 300.000 personas han cruzado a Siria en los 10 últimos días, según el gobierno libanés, sirios en su mayoría, mientras que casi todos los albergues dentro del Líbano ya están llenos, indicó la ONU este viernes.
Mientras ataca en varios frentes, Israel también avanza en su ofensiva contra la Franja de Gaza. Fuentes médicas del enclave palestino aseguran que la aviación israelí ha matado al menos 29 personas este viernes en una nueva serie de bombardeos. Según lo que ha trascendido, un ataque israelí con misiles mató a 7 personas en una vivienda en la ciudad de Gaza y a 4 personas en Han Yunis, entre ellas 2 mujeres y un bebé. La escalada bélica en Medio Oriente llegó nuevamente a Yemen. En esta ocasión fue la Fuerza Aérea de Estados Unidos que bombardeó el territorio yemení. El ejército estadounidense confirmó haber atacado 15 puntos controlados por los rebeldes hutíes, mientras Reino Unido negó su implicación en la ofensiva después de haber sido señalado por medios de comunicación yemeníes. Hasta el momento se desconoce el daño causado por los ataques de Washington, que ha impactado contra la capital Saná y el puerto de Hodeida, entre otros. Precisamente este viernes, el periódico The New York Times revelaba el debate interno entre el Pentágono sobre hasta qué punto aumentar su presencia en Medio Oriente disuade o propicia la escalada. Cambiamos de tema. Una nueva ola de violencia en Haití dejó al menos 70 personas muertas luego de que una pandilla prendiera fuego a decenas de viviendas y vehículos este jueves y provocara que miles de personas huyeran de sus hogares. Un episodio que agrava la crisis en el país, donde según la ONU, 3.661 personas han muerto desde enero y más de 700.000 han sido desplazadas internamente por el conflicto. Para discutir este tema vamos a saludar a Jean-Michel Cahua. Él es analista político y periodista que ha trabajado como corresponsal en Haití. Jean-Michel, bienvenido a France 24. Buenas a todos los amigos. Hay en este momento una misión de paz que parece no estar dando los resultados esperados, y esto se debe a que el país no ha recibido los recursos que le prometieron. ¿Es esto una simple demora o podemos decir que esta ya es una misión fallida? ¿A qué cree usted que se debe esta situación? Bueno, evidentemente faltan recursos. Se había hablado de la necesidad de 2.000 efectivos y estamos hablando hoy de 410, que son kenianos, algunos jamaiquinos y de Bahamas. Pero faltan personal y faltan dinero también. Hay un fondo abierto por Naciones Unidas para financiar esa misión, y los países amigos, entre comillas, de Haití, hasta el momento no han contribuido a la altura, ¿no?, que se esperaba. El país que más ha contribuido por el momento es Estados Unidos, que ha construido una base para las tropas kenianas en Puerto Príncipe, en la capital, pero falta material, falta equipos de transporte, faltan armas y por el momento, evidentemente, esa misión no ha dado los resultados que estaba esperando la población haitiana. Y se ve con ese ataque que usted acaba de mencionar, que no es de barbecue, de la pandilla de barbecue, pero de otra banda, otra pandilla que se llama Grand Griffe, que está en la región del Artibonito, que es una región agrícola donde se produce arroz, la principal región productora de arroz, y donde las pandillas han ganado terreno en los últimos meses, los últimos años, al punto que la violencia ya no está solamente en Puerto Príncipe, pero también en las provincias. Jean-Michel, desde el inicio del anuncio de esta misión hubo recelo teniendo en cuenta lo que ocurrió con la MINUSTA, otra misión que estuvo allí en Haití hasta 2017, y los casos de violación sobre sus integrantes. ¿Fueron estas labores actuales una mala idea desde el principio? Bueno, Estados Unidos, el secretario Blinken pidió transformar la misión keniana, porque básicamente conformada por tropas kenianas o policía keniano, en una nueva MINUSTA. Y Rusia y China se opusieron, en parte por los pocos resultados que tuvo la MINUSTA, ¿no? Y además, como se sabe, la MINUSTA trajo el cólera en Haití y hubo casos numerosos de violaciones, de abusos sexuales. Así que yo diría la población realmente fue muy decepcionada, ¿no?, con la MINUSTA,
y esperaba que esa misión, que tiene otro mandato, otra conformación, iba a tener más resultados, pero hasta el momento no ha sido el caso, sí, lamentablemente. Bien, y finalmente esta situación se agrava con países como Estados Unidos y República Dominicana, por ejemplo, deportando a miles de haitianos. ¿Qué debería hacer la comunidad internacional para evitar contribuir de esta manera a la crisis humanitaria que se vive allí en la isla? Muy brevemente, por favor. Sí, no, la decisión de la República Dominicana anunciado ayer de deportar hasta 10.000 haitianos en situación irregular por semana, evidentemente va a agravar la situación humanitaria. Hay más de 700.000 personas desplazadas en Haití, más de la mitad de la población sufre del hambre. Y esa decisión del presidente dominicano Luis Abinader la justificó por el hecho de que la crisis haitiana pone en peligro la situación en la misma República Dominicana y dice que la comunidad internacional no hace lo suficiente como para enfrentar la crisis haitiana. Es un poco una manera de parte del presidente Luis Abinader de presionar la comunidad internacional para que haya un esfuerzo más importante para restablecer la estabilidad y organizar elecciones en Haití. Bien, era Jean-Michel Cajuá, analista político y periodista, quien ha trabajado como corresponsal allí en Haití. Muchas gracias por acompañarnos con este análisis aquí en France 24. Gracias. Cambiamos de tema. Tras 35 años en prisión, el caso del parricidio cometido por Lyle y Eric Menéndez podría ser reabierto considerando nuevas pruebas que serán revisadas por la Fiscalía, donde se avalarían los abusos a los que los hermanos fueron sometidos durante años a manos de su padre José Menéndez. Janet Bustamante nos amplía la información en el siguiente reporte. Una luz al final del túnel. Lyle y Eric Menéndez podrían verla. Tras 35 años entre rejas, su condena podría cambiar luego de que el fiscal de distrito de Los Ángeles diera luz verde a la revisión de nuevas pruebas que avalarían el argumento de abuso sexual como móvil de los asesinatos. Tenemos la obligación moral y ética de revisar lo que se nos está presentando y determinar si merecen volver a condenarlos. Ellos son claramente los asesinos. Han estado en prisión durante 35 años y han pagado sus deudas con la sociedad. En 1989, los hermanos Menéndez mataron a su padre José y a su madre Kitty en su mansión de Beverly Hills, disparándoles hasta 16 veces con armamento de alto calibre. Un caso que conmocionó a la sociedad estadounidense de la época. La nueva evidencia a examinar incluye una carta escrita por Eric, el menor de los hermanos, donde cuenta el abuso físico, emocional y sexual del cual supuestamente era víctima a manos de su padre. A ello se suma el testimonio de Roy Rosselló, integrante de la boy band latina Menudo, quien afirmó haber sido abusado también por José Menéndez. Cuando fueron condenados, California estaba en medio de una expansión de las prisiones y francamente una política impuesta por la DEA. 35 años después, tenemos una comprensión mucho más evolucionada del abuso. En 1993 tuvo lugar un primer juicio, declarado nulo por falta de acuerdo entre el jurado, dividido entre el móvil de abuso y el argumento de la Fiscalía, que les señalaba de haber cometido parricidio para reclamar la cuantiosa herencia. En un segundo juicio en 1996, los hermanos Lyle y Eric Menéndez fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Vamos a Nigeria. Las autoridades informaron de un nuevo brote de cólera con al menos 17 casos confirmados y sin muertes registradas en el estado de Borno, en el noreste del país. Esto en un momento de colapso de las infraestructuras sanitarias. La zona justo se recuperaba de las inundaciones causadas por el desbordamiento de una presa, lo que causó el desplazamiento de millones de personas, según la información citada por la agencia Reuters. Además, el área es escenario de frecuentes combates protagonizados por grupos armados insurgentes. Hasta aquí una nueva franja informativa en Contexto Global por France 24, pero no se desconecten que ya viene Natalia Cabrera con un nuevo capítulo de Aquí América. Quédense con nosotros.